Bienvenidas a Brillando Juntas, Brillando sin Límites. Este es el podcast donde nosotras, mujeres valientes y soñadoras, compartimos historias que inspiran, experiencias que empoderan y conversaciones que nos hacen más fuertes. Listo, chicas, pues iniciamos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, Graciela, aquí a Sweet Boutique. Ha pasado el tiempo desde que pensaste en tener una boutique, una estética. ¿Hace cuánto fue esto? Aproximadamente, fíjate que fue una transformación, pero aproximadamente hace 7 años. 7 años empezamos con este movimiento. Bueno, con la intención de tener una boutique y poder, ser como muy tradicional, con ventas muy básicas, como una boutique normal. Pero esquema tradicional de una tradicional, totalmente tradicional, hasta que nos llegó la pandemia. Y ahorita, o sea, quien no sepa cómo ha evolucionado el antes y el después de esta boutique. Híjole, totalmente. Fíjate que cuando llega la pandemia, tenemos que tomar la decisión de salvar un negocio y bueno, decidí cerrar la boutique. Cuando decidimos cerrar, rematamos todo, liquidamos todo y no me había atrevido a hacer los live porque me daba pena. Pero me dijeron, bueno, pues esta es la forma y pues así empezamos por medio de live. Empezó a funcionar, ganamos muchos seguidores. Después de que ganamos muchos seguidores, cambiamos totalmente el esquema de cómo vender, bajamos precios y demás, y bueno, pues renació, en realidad renació la boutique. Bueno, de hecho cambiamos de nombre, porque antes se llamaba de otra forma, cambiamos de nombre. Bueno, muchas gracias, Graciela. Yo creo que nos consideramos parte del grupo que se formó gracias precisamente a tu idea, como lo estás comentando, gracias a la pandemia. Ahora sí que esto fue gracias a la pandemia, a pesar de que tuvimos muchas situaciones difíciles, ¿no? Muy complicadas. Complicadas, familiares, incluso fuera de círculos familiares, pero también pudimos tener cosas grandes y muchos aprendizajes, como en tu caso, que te viste obligada. Ahora sí que fue un resultado no planeado, pero fue gracias a la pandemia. Y gracias a eso también es que se creó un grupo de mujeres y ahora nace este podcast, ¿no? Al que nos estás invitando. Así es. De hecho, tú eres parte de ese grupo de mujeres que surgió. O sea, el inicio era primero como la boutique, no teníamos como la intención de que eso sucediera. Sucede cuando vamos avanzando y me doy cuenta que en realidad muchas mujeres nos están viendo. Hice la primera actividad, me acuerdo que fue como el descubrimiento. La primera actividad fue un vinito de Navidad, donde les pedíamos que nos dejaran unos mensajitos, ¿te acuerdas? Sí. Y empezaron a dejarnos unos mensajitos muy lindos, pero ahí me di cuenta que había mucha necesidad de pertenencia, que había mucha soledad entre mujeres, que habíamos vivido de diferente forma la pandemia. Me tocó mucho haber visto un mensaje donde nos decían que habían tenido depresión, que habían perdido familiares y que el escucharnos había hecho que se sintieran mejor, que se sintieran acompañadas. Y entonces yo pensé, nunca me había dado cuenta que en realidad yo estaba haciendo los live para vender y estaba repercutiendo en otras personas y en otras formas. Ahí fue donde me di cuenta que la palabra tiene poder y que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos y en lo que decimos. Sí. Y tal vez tú transmitías por Facebook o en redes sociales y te escuchábamos y eso nos hacía sentir bien. Pero esa actividad del Pinito fue una manera de ahora tú escuchar, ¿no? Sí. De tú escuchar los deseos, las aspiraciones, los anhelos que quienes te seguían estaban manifestando ahí. Totalmente. Fíjate que después de eso, eso fue en diciembre. En enero yo fue en diciembre o en enero cuando convoqué a un grupo de metas, ¿verdad? Más o menos. Y mi primera intención
era para bajar de peso, porque en enero todo el mundo queremos bajar de peso y yo dije, pues, a bajar de peso. Pues resulta que cuando yo convoco, nunca pensé que tuviera tanto aceptación. Lo convoqué por medio de un grupo de WhatsApp y pusimos por ahí el link que si se querían unir y de repente aumentó hasta que llegamos, no sé, a 25, 20, 30, más o menos. Y hubo algunas personas que me escribieron, pero una me llamó mucho la atención porque ella me pidió llamarme por teléfono. Y ya le dije yo, claro que sí. Cuando recibo su llamada, ella me comenta que es mi seguidora, que nunca ha venido a comprar, pero que en ese año ella había perdido un seno y que quería compartir con el grupo. Que había vivido esa situación y entonces ella fue una, pero hubo más, había tenido cáncer, sí. Entonces en ese momento yo dije, wow, estoy pensando en bajar de peso cuando hay cosas mucho más importantes y me estoy enfocando en algo y entonces hice una reestructuración de cómo realizar las metas, porque el grupo se llama Metas, así inició, y estuvimos viendo una meta por mes. Y bueno, lo platicamos, ¿te acuerdas? Que al principio lo platicamos. A ver, cuéntanos, Vera. Bueno, yo aquí tengo una duda antes de hablar de las metas y lo que estuvimos haciendo en ese primer año. Tú tuviste ese efecto pandemia, pero pudiste decidir no hacer esa interacción con tus clientas. ¿Qué fue lo que te motivó? O sea, ¿qué te llevó ahí? ¿Qué fue lo que sentiste o qué te movió y dijiste, bueno, yo las quiero escuchar, pero aparte puedo hacer algo? ¿En qué se basó esa seguridad tuya de decir, voy a llevar a las mujeres que vayan por mi rumbo, o las voy a rescatar, o las voy a jalar? ¿Qué es lo que pensabas? Fíjate, ¿Lo que sentías? Sí, definitivamente. Fíjate que siempre he dicho esa frase. Siempre he dicho la frase en la que entre mujeres, o sea, sí, se supone que entre mujeres debemos de ayudarnos y de apoyarnos, pero normalmente no es así. Normalmente nuestro enemigo más fuerte es otra mujer. Siempre es quien te dice. Señalamos los errores, hacemos cosas que no están bien. Por decir un ejemplo, una mujer es quien se mete con tu marido. O sea, que dices, ¿cómo? O sea, porque no hay hombres solteros. Sí, o si le dieron un mejor puesto, de seguro. Así es. Hizo algo indebido para tener. O te critican, o tantas cosas, y eso normalmente lo hace otra mujer. O sea, a los hombres ni les importa, pero entre mujeres somos muy fuertes, o sea, muy críticas. Es complicado. Entonces, definitivamente, creo que siempre digo la frase, mi frase es, si entre mujeres nos ayudáramos, este mundo sería diferente. Y de verdad lo creo. O sea, no es solamente palabra, de verdad lo creo. Y cuando esto... yo creo que hay ocasiones en las que no nos enseñan a cómo ser así. Esa parte que platicábamos hace rato de la sororidad, como que no la tenemos bien instalada. Muchas veces es solo palabras. Y sí creí que a veces hay ocasiones en las que como mujeres podemos ayudarnos. Y de verdad, este mundo sería diferente. Entonces sí, así fue. Y dije, bueno, pues podemos empezar a crear una comunidad, porque al final no eran mis amigas. O sea, muchas eran clientes en realidad, eran personas que iban surgiendo, y no las conocía bien a todas, pero sí me interesaba poder compartir lo que yo sé y cómo puedo hacerlo. Porque además en redes sociales tú no sabes a quién llegas. Totalmente. Te pueden contactar personas de otra ciudad, de otro país, es un riesgo también. Sí, de hecho sí nos ha pasado cosas riesgosas, pero también hemos tenido muchas personas que nos han contactado y que realmente ni siquiera son de la ciudad, de otros lugares. Entonces sí ha sido muy bonito, porque sí hemos llegado a muchos lugares.
a muchos lugares, no solamente local, aunque lo local, porque sí creo que en Victoria específicamente, las mujeres les falta un poco el empoderamiento, la libertad. ¿Y esas lágrimas son por eso? Sí, totalmente. ¿Sientes que has impactado? ¿Ya has visto el resultado? Sí, claro. Bueno, claro. ya conocemos varias historias, entre ellas la mía, ¿verdad? Sí. Que algunas llegamos precisamente porque nos identificamos por algún dolor, alguna carencia, alguna necesidad o por el hecho de compartir, que en este caso Graciela, ¿no? El querer compartir. Ella en alguna ocasión dijo algo que en lo personal a mí me dejó un impacto y no se me olvida eso que ella dijo, que ella estaba plena en este momento de su vida y que sentía que Dios había sido muy generoso ya, que contaba con la bendición de tener una familia sólida, amistades, bueno, a todos tenemos también algunos tropiezos, ¿no? Como en el caso de, a lo mejor del negocio en ese momento. Sin embargo, ella estaba plena y entonces ella podía llevársela tranquilamente así, ¿no? En su círculo familiar, su círculo cercano, pero sentía que Dios le decía que eso lo podía llevar más allá, que podía compartir. Entonces, por eso mi pregunta de que, bueno, tú pudiste quedarte ahí, pero decidiste llevarlo más allá. Sí, que ya solo tener un negocio exitoso, próspero, pudiera ser suficiente. Entonces, sí, dar un paso adicional. Sí. Sí, es que definitivamente, es que de verdad creo genuinamente que todos deberíamos de compartir. O sea, es que cuando tienes que compartir para poder que este mundo mejore. Totalmente. Y bueno, no siempre compartir es lo común. Sí, totalmente. Porque lo primero que pensamos es eso. Sí. O sea, y nos topamos con eso, ¿no? Sí. Es que yo no tengo dinero, ¿no? Es que yo no tengo tiempo como para hacer alguna otra actividad que lo implique. Y entonces Graciela fue enseñándonos o acercándonos las herramientas para que supiéramos o nos diéramos cuenta que compartir no es necesariamente algo económico que te saques de la bolsa en ese momento. Tu tiempo, tu experiencia, tus vínculos. De hecho, sí sucedió al principio, eso me hizo recordar, al principio sucedió que había personas que me decían, oye, ¿y cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar pertenecer al grupo? Y yo, no era por ahí. No tiene ningún costo. Ha ido aumentando, algunas se han retirado, otras están como tranquilas, pero la verdad sí ha sido cosas muy bonitas. Sí hemos tenido muchas buenas experiencias y nos hemos dado cuenta, porque digo, al final todo inició porque yo quería compartir, pero dentro del mismo grupo, muchas han compartido. Sí. Muchas. O sea, también he aprendido yo de muchas del grupo. Sí, y muchas, tal vez escuchaste casos o viste de mujeres que no sabíamos o no sabían generar, ser autosuficientes económicamente por limitantes más bien en tu mente, no por falta de talento, sino por no creer que podías hacerlo. Sí, de hecho, fíjate que ese fue uno de los temas que vimos en el primer año, ¿verdad? En el primer año de metas. Una de las cosas que yo les decía es que todas las mujeres tenemos talentos y en muchas ocasiones no los sabemos utilizar hasta que no llega el momento del conflicto. Como mujeres siempre sacas adelante la familia, siempre. O sea, sí o sí. Sí o sí. O sea, no hay, yo digo, ya platicando más les digo, es más, de ahí nace la profesión más antigua del mundo. Claro. Por necesidad, totalmente. Entonces, como mujer, como mamá, sacas adelante la familia, hagas lo que tengas que hacer. Pero ¿por qué nos esperamos a que estemos en crisis para darnos cuenta que podemos hacer cosas buenas y podemos generar? No debería de ser así. En esa ocasión recuerdo que platicaba y les decía, hay ocasiones en las que tenemos un sueldo que nos paga por quincena y dices, bueno, pues yo vivo muy bien con mi sueldo que me paga por quincena, no necesito más, me ajusto, perfecto. Y entonces bueno, yo les comentaba eso y también les comentaba, o tenemos un marido que te resuelve la vida y dices, bueno,
qué a gusto. O sea, tengo quien me paga, yo no batallo con nada, pero nada de eso es seguro, nunca y para siempre. Entonces, ¿por qué nos esperamos hasta que estamos en una crisis o en una situación difícil para poder darnos cuenta que podemos generar ingresos y manejarlo de otra forma? Y es cierto que a veces dices, bueno, es que no tengo necesidad. No, pero hay otras muchas personas que tienen necesidad. Y puedes generarlo para compartir también. Para compartir, claro. Puedes tener un proyecto hacia los demás, ¿verdad? Si tú tienes Así tus es. necesidades satisfechas. Claro, claro. Y ¿Qué? eso creo que como mujeres lo tenemos, nada más que a veces no sabemos cómo sacarlo adelante. ¿Qué edades son las mujeres del grupo Meta? Híjole, pues yo creo que la más chica que tendrá unos 27, Ok. sí, más o menos 27, y la más grande de tener 70. Sí, sí, Aproximadamente. más o Es un, menos. es un grupo bastante variado Sí, y no solo en edad, ajá, sino pues en experiencia, En el contexto de cada en una, el ¿no? contexto de cada una. Sí. sí, Pero con el tema en común de querer aprender, de querer salir adelante, de querer desarrollarse como persona. totalmente, totalmente. De hecho, el grupo sigue creciendo. Hemos hecho diferentes actividades. O sea, ese es un grupo específicamente que nació a partir de la boutique y demás. Todas son clientes. Algunas ya nos hemos hecho amigas. Convivimos. Pero, por ejemplo, el siguiente proyecto que tenemos ahora, que no es específicamente de ese grupo, aunque hay varias en ese grupo, fue la planeación de un viaje a Europa para el próximo año. Porque también, bueno, tú sabes, me conoces, sabes que me encanta viajar, Sí. es una de mis pasiones. De hecho, es tu profesión, Es mi profesión de origen, de digamos. origen. Ajá. Así es, así El es. turismo. Entonces, sí, totalmente. Entonces eso siempre me ha gustado. Pero el año pasado viví una experiencia, mi hija se fue, estuvo 6 meses por allá y me tocó tomarme una fotografía en el mismo lugar que me tomé la fotografía cuando recién fui en la primera ocasión. Y estando parada ahí... ¿Qué dirías? ¿20 años, 10 años, 5 25 años. 25 años de diferencia, primera foto y la segunda? Sí, 20, 25 años más o menos. El punto es que cuando fui en la primera ocasión vi una cafetería muy coqueta que me gustó mucho y ni siquiera me atrevía a pensar en la posibilidad de sentarme a disfrutar, aunque sea de un café, porque pensé que era muy caro. Entonces, resulta que en esta ocasión, el año pasado, cuando voy con Dana, me tomo la fotografía en el mismo lugar y estando parada ahí veo la cafetería y le digo, vamos, y nos sentamos. Fue muy lindo porque estaba desocupada la mejor mesa del lugar, justo en la vista donde ves Notre Dame, y como si fuera para nosotros, porque sabían que yo iba a ir a sentarme. Totalmente. Llego, me siento y pedimos, yo pedí un té, Dana pidió una malteada, pedimos un pan y a la hora de pagar fueron 380 pesos. Porque bueno, en ese momento hice la conversión y dije, wow, ¿cómo es posible? Y de verdad así lo creo. Yo misma me sentía limitada 20 años atrás y a lo mejor 20 años atrás no tenía las mismas responsabilidades. Es más, iba pagando yo sola, no necesitaba pagarle a mi hija, ¿verdad? Ahora, exactamente. Pues, ajá. Iba a ser tu cuenta individual. Totalmente, totalmente. Podría haberme sentado y haber consumido algo en vez de haber soñado que era un lugar que no me merecía y que no podía sentarme a consumir ahí. Estando sentada ahí, pensé que muchas veces como mujeres eso es lo que nos sucede, que no nos sentimos que nos merecemos las cosas. Y nosotras mismas nos limitamos en cosas que no deberíamos. Estamos hablando de un viaje. Y en ese viaje, bueno, sucedió un grupo. Pero no nada más es eso. Son 1000 cosas que nos pasan y que creemos que no nos merecemos. Y como no creemos que no nos merecemos, no luchamos por ello. Y a veces ni siquiera es tan caro como en esa ocasión. ¿Crees que lo económico es lo que las mujeres más sentimos que no nos merecemos? ¿O qué es lo que has detectado tú en el grupo? O en las mujeres, ¿no? En general.
Fíjate, por tus clientas? fíjate que sí me han preguntado, por ejemplo, en uno de los temas que platicamos, que cómo hacía para tener un negocio y que fuera exitoso. Pues no todos los negocios, o sea, he tenido negocios en los que no han sido exitosos y he tenido que cerrar. Pero en realidad no es tanto eso. Sí creo que es economía, pero se genera más bien del el merecer otras cosas. O sea, no, ese es, lo de la economía es un resultado de lo que en realidad sucede. Lo que en realidad sucede es que no te sientes merecedor de recibir. ¿Crees que es algo cultural? ¿O crees que las historias familiares influyen? Yo creo que las historias familiares influyen, pero también es cultural. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que en una ocasión hicimos algo en el que decíamos, bueno, de hecho es algo que se usa en psicoterapia gestal, en donde te paras y alguien te dice cosas buenas. Sí. Y es bien fuerte, porque no sabes recibir, o sea, no sabemos recibir. Y te acuerdas que en esa ocasión, pues había quien lloraba, había quien cruzaba los brazos donde no quería, o sea, No donde quería no recibir. aceptas. Ajá, donde no aceptas. Entonces, sí, como mujeres, o sea, el resultado de la economía, de las cosas materiales, creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. La raíz es otra. O sea, como que las mujeres están más hechas o programadas para dar, no tanto para recibir. Siempre escuchamos, ¿no? Porque somos mujeres, madres, amigas, esposas. Sí, y podemos cuidar, atender servir. a la familia, Sí. atender al marido. Sí. Y si trabajas, tienes tu programación de que pues voy a trabajar, pero también tengo que hacerme responsable de la casa. Es muy raro escuchar como que, aunque sabemos que ahora no estamos más conscientes de que la casa es de dos, casa de dos, pero nos sentimos más responsables, incluso hasta de la crianza, de las que somos mamás, ¿no? De los niños. Sí, de hecho siempre he dicho eso, esa es otra de mis frases. Las mujeres somos dadoras, o sea, tú das alimento, das vida, das amor, das. Y normalmente no te atreves a recibir. No te atreves a recibir. Te dicen alguien, o sea, es más, tú recibes un regalo y cuando te dan un regalo te da pena. Sí. Y dices, ay, yo no te traje nada, por ejemplo. Ajá. O, ay, qué pena, no te hubieras molestado. Sí, y como, ¿por qué no lo voy a recibir? En lugar O sea, de dar las gracias claro, y abrirte claro, el corazón y recibir. claro. Sí. Hay ocasiones en las que, no sé, tienes algún apuro y alguien llega y te dice, ten, esto es para ti. Y normalmente, ¿qué dices? No, ¿cómo crees? Ajá, qué pena. Entonces, Sí. pues así sucede. ¿Qué otros temas has platicado en los grupos de metas que que se hayan reunido y que hayan visto la necesidad de hablar, no sé si de autoestima, de la familia? Sí hemos visto muchos. Uno de ellos, de lo que recuerdo, fue, hicimos una activación física. ¿Te acuerdas de la activación física? Ese fue un reto desde que empezamos. Porque la activación física, bueno, primero bajamos una aplicación y desde bajar la aplicación fue un reto, porque era así como que yo no estoy en el grupo, ¿cómo le hago? ¿A dónde le pico? Por la edad de las mujeres, entonces fue un reto. Después, me acuerdo mucho uno, cada quien hacía su caminata porque fue un reto de una cantidad de kilómetros en cierta cantidad de días y cada quien hacía su caminata, pero unos días nos reunimos varias y fuimos a caminar. Desde ahí nos dimos cuenta que, bueno, yo me di cuenta que había muchos que no caminaban, que no cruzaban calles, que no siempre andaban así como que, ay, ahí viene un carro, hay un perro, o cosas así, ¿te acuerdas? El miedo. El miedo, ajá. Hubo una en especial que dijo, yo camino 2 kilómetros, a donde llegue el kilómetro 1, me regreso, porque no voy a poder terminar. Y le dijimos, no, caminamos juntas. Si te tienes que detener, alguien se va a quedar contigo y regresamos por ti. Vamos por algún carro, si ya no puedes más, regresamos por ti. Oye, fue la primera que llegó. Superó las expectativas. Totalmente. Y nos superó a todas. Totalmente. Y ella dijo precisamente,
yo misma me limitaba. O sea, yo misma me estaba limitando pensando que solamente podía caminar 2 kilómetros seguidos. Pues sí, pero también el poder del grupo, el sentirte Claro. acompañada, el sentirte protegida por otras mujeres, Ujú. eso te impulsa. Totalmente. Totalmente. De hecho, siento que eso es algo de lo que nos ha funcionado mucho en el grupo. Es lo que ha hecho que crezca. Sí. Bueno, en grupo nos sentimos protegidas, pero Graciela, tú te sientes protegida por el grupo. ¿Qué es lo que te da a ti esto? Aparte a lo mejor de la satisfacción, el querer compartir, ¿qué te llena, qué te da, qué es lo que sientes cuando... Luego también no siempre es tan bonito, o sea, porque luego venimos y nos desahogamos con Graciela y le contamos no solamente, ay, pues ya logré esto, ¿no? Sí. Alguna situación, sino a veces también, como dijimos ahorita, ¿verdad? Nuestros dolores o nuestras historias complicadas. Y ella está recibiendo no solamente las cosas lindas, sino también lo difícil. ¿Cómo lo manejas? Fíjate que al principio sí llegó, me sentía así como me afectaba. O sea, no sé, escuchaba a alguien y decía, ay, yo quisiera resolver, yo quisiera ayudar, yo quisiera hacer. Sí. Sí me afectaba. Después empecé a darme cuenta que tenía que soltar, porque cada quien tiene sus luchas, pero sí acompañar, o sea, sí realmente acompañar. Sí hay mucha satisfacción, o sea, de verdad que yo digo, o sea, yo creo que en algún momento Dios fue quien dijo, esta es tu función, ayudar a mujeres, acompañar a mujeres, y pues así ha sido, y así va a suceder mientras pueda hacerlo. ¿Y tu familia qué dice de esto? Tu familia, porque bueno, te ven a lo mejor involucrándote en temas complicados, dando más de tu tiempo. Sí. Pues en tu familia hay otras mujeres, tus hermanas, hay otra mujer, tu hija, y pues está también, me imagino, la mirada observante ahí de los hombres de tu casa. Sí, sí. Fíjate que realmente fue lindo. O sea, ellos sí, yo creo que todo, o sea, que llegó en el momento que debía de llegar. A lo mejor antes no estaba preparada para compartir de esa forma, pero el hecho de que mis hijos ya estuvieran más grandes, que ya estuvieran estudiando, la comunicación con ellos. De hecho, ellos me han ayudado a algunos de los temas que he querido desarrollar, o sea, que les platico y les digo, a ver, tengo esto, y entonces ellos me han ayudado, y ellos muy contentos, muy contentos. Entonces sí, no, la familia sí ha sido de ayuda y de apoyo. En este podcast, Graciela, ¿qué quieres lograr con él? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Mira, fíjate que yo tenía un año, ¿verdad? Más o menos que lo platicamos. Con la idea. Sí, teníamos un año que le había platicado a Vero, quiero hacerlo. De repente siento que estamos, ha sido muy lindo, hemos aprendido mucho, hemos estado compartiendo mucho, pero siento que el grupo ya quedó como contenido. Ya sí ha crecido porque hemos hecho diferentes actividades, pero creo que podemos llegar a más mujeres. Y que haya más mujeres que se den cuenta que, digo, no es necesario que pertenezcan al grupo. Pueden hacer esto con sus amigas, con su círculo. Replicar el modelo. Totalmente, totalmente. Pero sí creo que podemos hacer un cambio en la sociedad. Como mujeres. Es que esto al final, no sé si te acuerdas de una película de Cadena de Favores. Sí. Bueno, es que esto se replica. Sí. O sea, tú te vas dando cuenta, recibes de alguien, y luego esta persona va y lo comparte en su casa, y luego llega la hermana o la escucha, y así. Pues la idea es mejorar. Sí. Tratar de hacer este mundo un mundo mejor. Bueno, y es que además no siempre es que tengamos que estar presenciales. Lo vemos, ¿no? En la actualidad, cuando escuchamos a algunos otros influencers, porque Graciela ya es influencer. Es verdad, o sea, nos ha influido al menos a muchas que ya tengo el gusto de conocer. Al menos nos siembra esa semilla de decir, yo puedo hacer un cambio en mí. A veces no necesariamente que sea tan visible, ¿no? O tan
para los demás, ¿no? Tan grande, o a lo mejor ni se enteran, a veces hasta uno Sí, son mismo victorias dice que- internas. Exactamente, entonces no necesariamente a veces tenemos que estar aquí, ¿no? A un ladito de ella, y con solo verla o escuchar a alguien más las historias, que yo creo que por eso Graciela está impulsada a iniciar este proyecto. A veces escuchar que alguien tiene una vivencia muy parecida a la tuya genera un cambio o una motivación de decir, hijo Jesús, yo pasé lo mismo, no pensé que alguien sintiera exactamente como yo o muy parecido, y si ella pudo hacer un cambio, pues yo también. Al menos en mi historia personal con Graciela, pues sí ha habido no solamente uno, muchos cambios. Y que todavía creo que puedo seguir avanzando. Aunque, como ella dice, a veces sí se siente el grupo un poco contenido, sin embargo, creo que la semilla ya quedó. Y puede seguir creciendo esa plantita. Y pues imagínate todas las mujeres que nos puedan escuchar ahora, que la pueden escuchar a ella. Y la idea es darle voz también a estas mujeres que han hecho sinergia con el proyecto. Totalmente, totalmente. Fíjate que nos hemos dado, o sea, he escuchado tantas historias que a veces creemos que nos ahogamos en un vaso de agua, es cierto, y decimos, ay, es que me está pasando esto y no sé cómo, es lo peor que puede pasar, y luego te das cuenta que hay tantas cosas que suceden, y cuando escuchas eso, puedes... te das cuenta que puedes sacar adelante mucho más fácil tus problemas. Entonces sí creo que hay muchas chicas sweet, yo siempre les digo chicas sweet, hay muchas chicas sweet que pueden compartirnos su historia y eso ayudar a muchas otras. A mí se me hace que desde el salón de belleza, ahí tal vez afinaste el oído también, porque muchas nos acercamos al salón de belleza sí buscando un corte de cabello o unas mechas o algo, pero en sí pienso que algunas nos acercamos queriéndonos sentir mejor, queriéndonos querernos mejor, tener más autoestima, ir con más seguridad por la vida, y entonces empiezas a platicar, y como son procesos largos, los que se llevan en el salón, bueno, seguro ahí te enteras también de muchas cosas. Y retroalimentas. Totalmente. Siempre he pensado, ellas comparten y yo también aprendo. Claro, claro. Luego por ahí hay una frase en internet que dice, no me voy a pelear con la de las uñas o con la de la estética porque ella sabe muchas cosas. Claro. Sí. Es cierto. Fíjate que ahorita que estabas platicando, sí quiero sacar el tema de una actividad. Hubo una actividad, vamos a platicar la de las piedras. Okay. Hubo una actividad muy buena en la que yo les decía que fueran, no sabían de qué se iba a tratar, pero les pedí que llevaran piedras más o menos del tamaño de una pelota de béisbol. Entonces todas llegaron, hubo quien llegó con piedrototas, ¿no? Y hubo quienes llevaron con pequeñas piedras y demás. Entonces, bueno, tuvimos una previa plática sobre eso. Y en esa actividad yo les decía que cada piedra le pusieran un nombre, que cada piedra, que a veces nosotros estamos cargando cosas que no nos corresponden o que son mucho más difíciles y que y no te das cuenta y físicamente las estás cargando aunque no las traigas aquí. De hecho, eso hace que tú camines más encorvada porque las traes. ¿Contracturas? Contracturas. Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos que me duele aquí? Ajá. Entonces, en esa actividad, cada piedra tenía un nombre. Y el nombre podía ser una persona, una situación de trabajo, o sea, cosas que vamos cargando en la vida. Y bueno, pues cada quien puso el nombre que correspondía a las piedras. Y luego de forma individual, ellas iban a salir. Ya cuando empezaron a poner, te voy a decir una cosa, hubo quienes de volada empezaron a llenar las piedras. Sí. ¿Y había quien no sabía qué poner o qué? Y había quienes no sabían qué poner. Había quien no sabía y siempre tenemos algo. Pásame tu piedra porque yo tengo suficiente para dos. Sí. Entonces... nos faltaba piedra. Ajá. Dijo,
pues yo llegaba a unas así y de pronto, oye, ¿de qué tamaño son las pelotas que dijo Graciela? Porque la vecina trae unas así, de balones. cada piedra así de que con carretilla, ¿no? Bajándoles el carro. Sí, así fue. Pues cada quien puso sus cosas, ¿no? Después de forma individual, ellas las iban a poner en una mochila, se la iban a poner en la mochila. Para cargarlo Físicamente, iban a salir a caminar y cuando sintieran que ya no podían más, iban a empezar a soltarlas, a regresar a su casa. Entonces agarrabas la piedra y la piedra tenía un nombre y entonces la soltabas. Decías lo que tendrías que decir y decías, bueno, gracias, te suelto, no te puedo cargar, no me corresponde, aquí te dejo. Para que llegaras a tu casa más ligera. Esa actividad estuvo fuerte, porque se platica bien fácil. Sí, pero es el desapego a situaciones importantes. No, y sabes que también creo que a veces te das cuenta que dices, ¿por qué estoy cargando esto? O sea, de repente sientes que es muy importante y a la hora que lo ves físicamente dices, ¿qué es esto? ¿Por qué te estoy cargando? Ni al caso y lo sueltas fácil. Para ir por la vida más ligeras. Para ir por la vida más ligera. Felices. Y aparte te das cuenta cosas a las que sí les tienes que dar importancia, pero tu energía se te está yendo en muchas, cuando debería de ser a lo mejor en una, y aprender a soltar. Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Yo le contaba a Graciela que duré como un mes con las piedras en la cochera de mi casa y decía, hoy sí las voy a ir a tirar, hoy en la tarde sí voy a ir. Y entonces, el hecho de imaginarme en ir a tirar las piedras, pensaba, es que cuando vaya a deshacerme de ellas, me voy a poner, yo ya me estaba visualizando, o sea, te creaba conflicto. Me voy a quedar ahí media hora, ya me imaginaba hasta marcándole para que fuera por mí, porque no iba a querer dejar la piedra. Y ¿cuántas eran? Como 12 o 8, o sea, eran varias. Sí. ¿Y dónde las tenías que ir a tirar? Pues tú ibas a elegir el lugar. Un lugar aparte. Pero de preferencia, pues un lugar donde no pasaras mucho para que no estuvieras también. No la fueras a recoger. Sí, imagínate. Entonces, pues desde ahí yo, hijo de su, ¿dónde las voy a tirar? Donde no las quiera volver a ver ni pensar en ellas nunca. Entonces eso ya me generaba un conflicto. Y entonces un día va mi mejor amiga y dice, bueno, ¿y esa bolsa qué, no? Con tanta piedra ahí enorme la bolsa. Y le cuento a mi mejor amiga de la actividad y me dice, ¿sabes qué? Voy a dejar a la niña y ahorita regreso por ti y te voy a llevar a tirar esas piedras. Y ella me llevó y me dijo, yo sé de un lugar y vas a ir y yo aquí te voy, y yo no, porque me voy a poner a llorar y aquí te espero, yo no voy a ver, no voy a voltear, tú ve y despídete de tus piedras. Y así lo hicimos, me llevó a un lugar un poco retirado y entonces ya cuando iba caminando es como que pues la tengo ahí esperando. Y a medida que iba avanzando, llegué al lugar y yo les quería o tenía en mi mente darles un lugar a cada una. Pero ya estando ahí dije, ay, no, o sea, y las fui viendo y yo dije, ¿en serio que por qué anoté a fulano de tal? O por qué en el trabajo, pero si esto se resuelve bien fácil. Y entonces las fui dejando, sí hubo a lo mejor unas 2 o 3 que dije. Que te costaron más trabajo. O sea, esto es importante. Al final de cuentas no me costó tanto, ni tampoco me costó tampoco lágrimas, o sea, más bien como que vi 2 o 3 y dije, bueno, esto es algo que tengo que resolver. Pero ya no sentí lo que pensé que iba a sentir. O sea, de que me iba a poner en un mar de lágrimas y que le iba a hablar a Graciela porque no las iba a poder dejar. Y entonces sí fue algo que, como lo comentaba, o sea, realmente me generó ese cambio de pues que ya no me cuesta tanto el poder entender o aceptar que no necesariamente tengo que cargar con todo. De pronto, como que vuelvo y digo, ay, no, las piedras. Pero hubo situaciones contrarias, nos platicaron algunas mujeres, no sé si tú te acuerdas de algunas, que no les costó tanto, que casi que saliendo de ahí. Sí, de eso al día siguiente fueron y tiraron las piedras. Que nada más ocupaban un empujoncito. Totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, pues de ese tipo de actividades está lleno son las que hacemos, está lleno el grupo.
diferentes cosas según la necesidad que vayamos teniendo. Y pues sí, es algo que me ha gustado. Sí, creo que debemos de compartir totalmente. Nuestras historias pueden inspirar a muchos. Parecería que lo tienes resuelto, pero atrás hay una historia en donde tú también has pasado por situaciones muy difíciles. Parecería Sí. que como lo planteas de forma muy clara, muy didáctica, muy fácil, no hubieras tenido complicaciones. No sé si tú también compartes tus experiencias personales, las no tan buenas, porque tal vez ven un negocio exitoso, ven un grupo de mujeres bien conectadas, pero no todo ha sido así siempre. No, claro, definitivamente no. Sí ha habido situaciones difíciles, pero yo creo que principalmente cuando tenemos a Dios en nuestra vida es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Porque pues nada tenemos asegurado nunca. Entonces es el único que te puede dar la tranquilidad de las cosas que suceden. Sí, fíjate que ese es un tema que, bueno, alguna ocasión les compartí, perdí una casa. Tú estabas cuando platicamos de eso. Yo perdí una casa, no fue fácil, mi casa, sí, y fue una pérdida fuerte. De hecho, o sea, fue sorpresa, no lo esperaba, pero aparte de que fue sorpresa, fue peliculesco. O sea, llegaron a desalojarnos con patrulla y demás, fue fuerte. No. Tuviste que empezar de cero. Tuve que empezar de cero totalmente. Cuando lo compartí, hubo personas que me decían, no, digo, hubo quien se enteró, pero había personas que decían, es que nunca pensé que te hubiera pasado eso porque jamás te vi mal. Nunca te vi mal. Y pues no significa, digo, que no lloré, que no se me hizo difícil. Pero realmente creo que en la vida debemos ir más ligeros. Y confiaste en ti, en lo que podías hacer para, pues, como decíamos al inicio, sacar adelante a tu familia. Fíjate que sí, totalmente. Bueno, principalmente, bueno, hay una frase que siempre digo. Para mí en los negocios que he tenido, Dios es mi socio número uno. O sea, totalmente es el que levanta los negocios. Yo creo que es una parte muy importante. Y el hecho de verlo así, pues ha hecho que todo esto fluya de una forma diferente. Entonces yo confiaba en que eso iba a salir adelante y pues sí ha salido adelante. Qué bueno, muchas felicidades. Gracias. Y bien importante que lo menciones porque es verdad, la vez que compartiste esa vivencia, yo recuerdo que fue porque alguien, o no sé si te lo dijo a ti directamente, pero sí, y creo que así es en la vida, o sea, vemos a alguien que está muy sonriente siempre, con una buena actitud, y que a lo mejor esa persona alguna vez nos da algún consejo o alguna plática, ¿verdad? Y entonces decimos, claro, o sea, para ella bien fácil porque pues le va súper bien, o sea, está súper bien económicamente, o pues sí, de seguro ella no tiene ningún problema en su casa, mientras yo, no sé, un divorcio o demás. Y entonces eso fue algún comentario que surgió y es cuando ella, a ver, déjenme les cuento que claro que yo también he pasado por, no nada más uno, momentos complicados y que para otras personas los pudiéramos ver incluso como una tragedia y que siempre lo llevamos en el corazón o en la mente así. Y nada más que en el caso de Graciela creo que la resiliencia, por supuesto como ella lo dice, ¿no? Con Dios de la mano, la resiliencia también ha sido una de sus mejores amigas. Yo a ella la veo así, porque si no eres resiliente, entonces ¿cómo vas aprendiendo? ¿Y cómo sales de la situación? ¿No? Sí, totalmente. Sí, así fue. Así fue, porque sí, en una ocasión pensaban que, así como que, ay, pero tú, ¿cómo le haces? Pues no, también he pasado momentos difíciles. Ese es un tema que vamos a desarrollar en un
En otro episodio. en otro episodio. Ajá, Ese la lo vamos a hacer. resiliencia. Sí. Ahí voy a platicar cómo fue específicamente lo que pasó con mi casa y cómo salimos adelante. Pero sí, pues sí hubo una situación difícil. Bueno, ¿Cómo ven? y las historias que se van entrelazando. Pero pues sí, bueno, definitivamente se van entrelazando porque aunque a veces parecen que son bien distintas, siempre encontramos algún punto de unión que nos sorprende. Pero bueno, tú que las conoces de primera mano, como por ejemplo yo, que yo vengo y aparte de en el grupo, también pues platico con Graciela ya en lo individual, en lo personal, que nos contaras cuál ha sido la historia de más impacto. Claro, sin decir nombres, ¿verdad? Pero ya sabrás si la chica Sweet si lo quiere compartir más adelante, pero a ti, o sea, alguna historia que te haya impactado a ti más que las demás. Fíjate que sí hay varias, pero hubo una que me hizo sentarme en el sillón que dije, wow, ahora entiendo. Cuando organizamos en el primer año, no fue en el segundo año, ¿verdad? En el segundo año, las metas del año, una de las metas era que iba a venir una coach, ya venía de Monterrey y venía a darnos un curso, es una amiga mía de hace muchísimos años y venía a darnos un curso que trataba sobre Las finanzas, ¿no? el arte de la negociación. Nos iba a enseñar cómo negociar, estuvo muy interesante. Pero, pues a pesar de que es mi amiga, ella tiene un costo, o sea, ella se dedica a eso, ¿no? Entonces yo le dije, claro que sí, vamos a hacerlo, pero pues tenía que pagar sus honorarios y tenía que pagar la renta del lugar donde iba a ser y pues todo lo que implica el evento. Pues ya tenía un año yo con el grupo de metas y yo decía, o sea, yo tenía que reunir una cantidad de personas, 40 personas, si no me equivoco, y yo dije, si 100 metas somos casi 30, 20 si van, y las otras 20 pues pueden cada quien salir, invita a una. claro, cada quien invita a una, o clientes que no participan del grupo, pero que les pudiera interesar. Y yo muy contenta empecé con eso, separé fechas, separé lugar y demás. Pues nada, pasaban los días y las chicas Sweet no me respondían y no se agregaban y yo tenía que reunir una cantidad de dinero porque tenía un compromiso y nada. En ese momento pasé por muchos sentimientos. Me enojaba, me daba tristeza, me decía, hay tanto tiempo, o sea, tanto esfuerzo, tengo un año queriendo compartirles y enseñarles y ahora que es el momento que tienen que hacer, no reaccionan. De verdad pasé por muchas, me enojaba y luego me contentaba y luego me daba tristeza y luego de todo. ¿Y te quisiste rendir? Me quise rendir. O sea, sí llegué a pensar, voy a cancelar esto porque pues la cantidad que había que pagar era importante. Hasta que llegó una persona que no conocía yo y llegó y me dijo, el curso costaba $1,000, si no me equivoco. Sí, creo que $1,000. Y me llega con un billete de $1,000 y me dice, Graciela, pregunta por mí, ya me hablan, vengo yo y me dice, Graciela, no me conoces, este billete es lo único que me acompaña, pero me interesa ir a tu curso. Y yo dije, wow, ok, dije, bueno, con ella. O sea, con que a una persona lo haya visto de esa forma, dije, ella es, pues lo que venía. Perfecto, le dije, muy bien, qué bueno, te veo mañana. No, faltaban como 2 días, una cosa así, te veo mañana, te veo pasado mañana, excelente. Pero luego ella misma me dice, oye, Graciela, yo tengo una hija. No tengo dinero, me gustaría que tomara esto porque ella le puede servir. No tengo dinero para pagar otro. ¿Podrías darme la oportunidad de que te lo pague después? O sea, te lo pago en pagos o te lo pago después. Cuando ella me dijo eso, yo dije, ay, si lo que necesito ahorita es dinero. Pero dije, bueno, pues ya, o sea, como que ya lo tengo que pagar, ya era mi responsabilidad. Y dije, ok. En ese momento llora, se le salen unas lágrimas y me da un abrazo. Y me dice, Graciela, mi hija hace unos días trató de quitarse la vida. En ese momento yo dije,
wow. Esa historia me impactó porque, o sea, bueno, cuando yo no, claro que es más becada, ni te preocupes por eso. Va, o sea, se va. Oye, pues resulta que después de ahí vienen más y empezaron a pagar y las que no, o sea, como por arte de magia, bueno, yo sé que no fue por arte de magia, pero como por arte de magia, todo se movió. El grupo terminamos siendo, no sé si 60 o no sé cuántas, llenamos el lugar, el salón, no sé si éramos más, no recuerdo. Pero en ese momento me acuerdo que después de que ella se fue, fui y de verdad caí en el sillón y dije, yo creo que por eso lo hice. O sea, esas personas que llegaron en ese momento, dije, wow, o sea, no era mi intención, yo no las conocía. Sí, no eran amigas tuyas. No eran amigas mías. Pudiste no. haberte negado a dar una beca de un... O sea, claro. Sí, estuvo la bendición. Sí, ¿qué garantía tenías de que te fuera a pagar después? Claro. Eso sucedió. Entonces, eso me impactó. Y a partir de ahí no he vuelto a sentir ese sentimiento de enojo o o sea, ahí me di cuenta que realmente no soy yo. Esto tiene que fluir de una forma diferente. Siempre que la intención es buena, es Claro. generosa, se acomodan las cosas. Así es. Eso es la historia que más me ha impactado y que me tocó de una forma muy, muy directa. Hay muchas, pero Sí, esa fue fuerte. Bueno, y además de las historias que impactan por ser a lo mejor no tan fuerte como esa, ¿verdad? A lo mejor historias que más comunes, pero que al final de cuentas son difíciles o dolorosas como mujeres, pues también hay historias como anécdotas, ¿no? Muy divertidas de pronto. Sí. ¿Cuál sería tu historia divertida? Híjole. O la personalidad, porque luego hay personalidades que se van adhiriendo a ti y que te dejan también un impacto bonito, ¿verdad? Sí. No quiere decir que la otra no te haya dejado, por supuesto, un impacto bonito, sino Claro. que a veces esas personalidades alegres o que te sobrepasan de pronto con una energía. Fíjate que en una ocasión que estábamos en una actividad, yo les hicimos una actividad de karaoke. Porque, que también te gusta mucho. Que también me gusta. Hicimos esa actividad y hay muchos que no se atreven a cantar. Y yo les digo que deben de atreverse porque eso es algo, o sea, tiene hay un contexto, ¿verdad? Que tenemos que aprender. No importa lo que la gente piense de ti o te vea, no importa si haces el ridículo, no importa nada de eso. Y a veces eso nos limita para hacerlo. Hay una que casi no habla, es muy agradable, pero casi no habla. Ella decía, no, yo no participo, yo no hablo, yo esto y yo no. Hoy de repente agarró el micrófono. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Sí, está para concurso. Para concurso, totalmente. Además cantaba lindo. Precioso, Sí. precioso. O sea, de esas veces que dices, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo es que tienes este talento y no lo quieres utilizar? Esa es una de las cosas que me acuerdo que Sí, que te ha impactado para... Como divertida sí, y divertido, pero pues alegre. es verdad. Sí, sí. es verdad. Así es. Pero bueno, por aquí estaremos mostrando diferentes facetas de muchas chicas que nos darán sus testimonios de cómo ha sucedido las cosas en su vida y cómo lo hemos logrado compaginar como Chica Suite. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Pues de verdad ha sido un placer que estén con nosotros en esta primera ocasión. Esperemos que haya otras que nos compartan sus historias y que logremos impactar a más mujeres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues mucho éxito. Muchas Para este gracias. nuevo proyecto y que pues todo sea de mucha bendición. Que toque muchos corazones. Así es. Muchas gracias. Y Muchas que gracias. brillemos todas juntas. Totalmente. Esto es para brillar. Tu historia inspira, tu historia transforma,
Nos escuchamos en el siguiente capítulo.